Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy veremos el curso de trigonometría y nuestro primer tema será ángulos trigonométricos. Sí, no te sorprendas, soy el profesor Seiji y esto será nuestra primera clase. Veamos. El ángulo trigonométrico, generación y características. ¿Cómo se genera un ángulo trigonométrico? Esto se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, el cual llamaremos vértice u origen. Observa nuestro rayo, ahí está, este rayo puede girar tanto para arriba como para abajo. Ahí observamos que giró para arriba. Como me doy cuenta, la flechita amarilla nos está indicando que está yéndose para arriba. Y la abertura será nuestro angulito alfa, la medida de nuestro ángulo. Ahora observamos que giró para abajo, la flechita amarilla nos indica, y la abertura es la medida de nuestro ángulo, el cual llamaremos beta. Ahí tenemos el origen o vértice. Este rayo ahora lo vamos a llamar lado inicial, y hacia donde giró nuestro rayo será el lado final. Si se va para arriba, ahí tenemos el lado final arriba, o si se va para abajo, tenemos el lado final que está abajo. Este ángulo trigonométrico puede girar, o mejor dicho, el rayo puede girar tanto en sentido antihorario como en sentido horario. Si observamos que el rayo giró en sentido antihorario, entonces la medida de nuestro angulito será positivo. Pero si observamos que nuestro ángulo, o el rayo mejor dicho, giró en sentido horario, entonces la medida de nuestro angulito beta será negativo. Ahí tenemos. No te olvides de esto. Unas observaciones. Ojito con esto porque nos va a servir para desarrollar nuestros ejercicios de aplicación. Observación número 1. Primera observación. Veamos. El ángulo nulo. ¿Qué cosa será el ángulo nulo? El ángulo nulo es aquel cuando nuestro rayo no ha hecho ningún giro, no observamos ninguna abertura, no hay nada, por lo tanto nuestro ángulo nulo será igual a 0. Segunda observación. El ángulo trigonométrico es un ángulo de cualquier magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que la medida de nuestro ángulo trigonométrico va a estar entre menos infinito a más infinito. Esto significa que nuestro ángulo trigonométrico puede ser tanto positivo como negativo. Tener cuidado con esto. En trigonometría, el ángulo puede ser positivo o negativo. Siguiente observación. Si cambias el sentido del ángulo, su medida cambiará de signo. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar con este ejemplito. Veamos. Ahí está el ejemplo. Observamos a un ángulo trigonométrico, el cual el rayo giró para arriba por la flechita amarilla que me está indicando. Si yo cambio el sentido de esta flechita, ahí está la flecha roja, entonces el ángulo también va a cambiar de signo. Ahí está. Siguiente ejemplo, observamos que nuestro rayo giró para abajo, se formó el ángulo alfa, y si le cambio de sentido, ahí está la flecha roja, también el ángulo cambiará de signo. En pocas palabras, esto es que cuando tú tienes un ángulo inicial y cambias el sentido, entonces la respuesta será el opuesto del ángulo inicial. Solamente multiplicarlo por -1 y saldrá el opuesto del ángulo inicial. Veamos algunos ejemplos con números. En el primer caso, si yo digo que mi ángulo es 40, cambiamos el sentido, por lo tanto el opuesto de 40 será -40. En el segundo caso, si yo veo que mi ángulo está
en sentido horario, entonces será un negativo. Por lo tanto, voy a decir que mi ángulo será menos 30. Y si le cambio el sentido, será el opuesto de menos 30. En este caso será 30 positivo. Muy bien, muchachos, tenerlo presente esto para la resolución de nuestros ejercicios de aplicación. Ahí está. Si tu ángulo es positivo, al cambiar el sentido se hará negativo. Y si tu ángulo es negativo, al cambiar el sentido se hará positivo. Cuidado, muchachos, ojito, ojito con esto. Última observación. Las operaciones con ángulos trigonométricos se realizarán cuando estos se encuentren en el mismo sentido. ¿Qué me dice acá? Me está diciendo que para realizar nuestras operaciones con ángulos, debemos observar que todos los ángulos estén en el mismo sentido, para así poder realizar nuestra operación de suma, resta o igualdad de ángulos. Tener mucho cuidado con esto. Si tú no haces esto, nos va a salir mal la operación. Para complementar lo que te estoy diciendo, veamos algunos ejercicios de aplicación. Ahí tenemos. Del gráfico determina X. Observamos dos gráficos. Vamos para la primera. En la primera puedes observar recordando que estos son ángulos complementarios. ¿Qué significa esto? Que la suma de estos dos angulitos que se está formando en el primer gráfico debe ser igual a 90 grados. Pero ten mucho cuidado. En trigonometría tú tienes que observar el sentido del ángulo y preferible que esté en sentido antihorario. Por lo tanto, voy a cambiar el primer angulito. Ahí está, la flechita amarilla. Estoy cambiando el sentido para que ambos ángulos estén en el mismo sentido. Si ahí aparece menos X, arriba aparecerá X. Si acá aparece positivo 10, arriba aparecerá negativo 10. Ahí tenemos. Una vez que ya están en el mismo sentido, ahora sí ya puedes sumarlo e igualarlo a 90. X más X, 2X, 50 menos 10 igual a 40 y la suma igual a 90. Ese 40 lo mando al otro lado a restar. Ahí está. Ahora el 2 lo mando al otro lado a dividir y X es igual a 25. Muy bien, jóvenes, recontra sencillo. El truquito está en cambiar el sentido del ángulo o de los ángulos que estén en un mismo sentido para poder hacer la operación. Siguiente ejemplo. ¿Qué tipo de ángulos son? Ángulos suplementarios. ¿Ve? La suma de ellos debe ser igual a 180. Pero ten cuidado, observa el sentido del ángulo. Ahí está. Vamos a cambiarlo entonces. Ahí tenemos. ¿Ve? Vamos a cambiar también el signo. Ahí tenemos. Ahora sí, ya puedo sumar porque ambos están en el mismo sentido. Hay que sumarlo e igualarlo a 180. Ahí está. Menos X, menos 2X, menos 40 más 20, menos 20. Ese 20 lo mando al otro lado a sumar. Ahí está. Ese negativo 2 lo mando al otro lado a dividir. Ahí está. Por lo tanto, mi respuesta final, menos 100. X igual a menos 100. Muy bien, jóvenes, puedes observar que es recontra fácil. Solamente prestar bastante atención e intentarlo en casa. Te voy a dejar unos ejercicios para que tú lo practiques y verás que es recontra fácil. Muy bien, jóvenes, nos vemos hasta la próxima.